Los números crudos encierran una historia, como las calorías de una comida, los gramos de proteína consumidos en una semana, pero una tabla densa de cifras puede parecer un idioma que no hablamos con fluidez. Es difícil detectar tendencias, identificar valores atípicos, comprender comparaciones cuando nos enfrentamos a una pared de dígitos. Aquí surge el verdadero poder de la visualización de datos. Los gráficos y las tablas actúan como traductores. Convierten información numérica compleja en una narrativa visual que nuestro cerebro procesa de forma rápida e intuitiva. Transforman los datos abstractos en formas y patrones tangibles. Hacen que el mensaje subyacente sea inmediatamente accesible. Un gráfico bien diseñado hace algo más que presentar datos, los ilumina. Nos ayuda a ver el bosque entre los árboles revelando conocimientos que de otro modo permanecerían ocultos. En nutrición, esto es increíblemente valioso. ¿Están sus recuentos de calorías aumentando o disminuyendo a lo largo del mes? ¿Qué grupo de alimentos aporta más proteínas a su dieta? ¿Cómo se compara su ingesta diaria de grasas con las pautas recomendadas? Responder a estas preguntas se vuelve sencillo cuando los datos se visualizan correctamente. Esta claridad es el primer paso para tomar decisiones informadas sobre salud y bienestar. Tomar buenas decisiones depende de tener buena información presentada de forma clara. Un gráfico es una herramienta para la comprensión. Cuando creamos un gráfico no estamos decorando un informe. Estamos construyendo un puente entre los datos brutos y la comprensión humana. El objetivo: facilitar la comprensión, hacer lo complejo simple y contar una historia veraz. Un gráfico mal elegido puede confundir o engañar. El adecuado puede proporcionar un momento de claridad en el que el mensaje de los datos encaja de repente. Por eso aprender a elegir el gráfico correcto es fundamental. Los gráficos son instrumentos analíticos esenciales para explorar datos, comunicar hallazgos y persuadir con pruebas. En nutrición, transforman un registro en una guía para la acción. Empoderan a las personas para controlar sus hábitos alimentarios. El viaje de una hoja de cálculo a una visión procesable casi siempre pasa por un buen gráfico, cada uno diseñado para contar un tipo diferente de historia con sus datos. Comprender la función principal de cada uno es crucial para una comunicación eficaz. El más común es el gráfico de columnas, que utiliza barras verticales para comparar elementos distintos. La altura de cada barra es proporcional al valor que representa, lo que lo hace excelente para mostrar las diferencias de magnitud entre categorías. Un pariente cercano es el gráfico de barras, que es esencialmente un gráfico de columnas girado, utilizando barras horizontales. Este diseño es particularmente útil cuando las etiquetas de las categorías son largas, ya que proporciona más espacio para que el texto se lea cómodamente. A continuación, tenemos el gráfico de líneas, un experto en mostrar tendencias a lo largo del tiempo. Conecta una serie de puntos de datos con una línea continua, lo que facilita la visualización de patrones, fluctuaciones, crecimiento o disminución a lo largo de una secuencia como días, semanas o meses. Este es el gráfico ideal para seguir el progreso o el cambio. Para mostrar cómo se divide un total único en partes, el gráfico circular es una opción popular. Representa un todo, el 100%, como un círculo, con porciones que representan la contribución porcentual de cada componente. Funciona mejor cuando tiene solo unas pocas categorías que suman un todo significativo. El gráfico de área es similar a un gráfico de líneas, pero con una diferencia significativa. El espacio entre la línea y el eje se rellena con color. Esto enfatiza el volumen o la magnitud del cambio a lo largo del tiempo. Es particularmente eficaz para mostrar cómo las contribuciones de diferentes partes a un todo cambian durante un período. Finalmente, Excel permite la creación de gráficos combinados. Estos poderosos elementos visuales fusionan dos tipos de gráficos diferentes en un solo gráfico,
como superponer un gráfico de líneas sobre un gráfico de columnas. Esto es ideal para cuando necesita mostrar datos con diferentes escalas o unidades, como comparar el volumen de ventas en unidades con los ingresos en dólares. Las columnas y las barras son para comparar categorías. Las líneas son para rastrear datos continuos a lo largo del tiempo. Los pasteles son para ilustrar la composición de un todo. Los gráficos de área resaltan el volumen y el cambio acumulativo. Los gráficos combinados permiten la comparación de diferentes tipos de datos en una vista única y cohesiva. Conocer esta gramática fundamental de los gráficos es el primer paso para seleccionar el perfecto para su conjunto de datos específico, asegurando que su historia visual sea precisa y fácil de comprender para su audiencia. Elegir el gráfico correcto no se trata de estética, se trata de hacer coincidir la función del gráfico con la pregunta que intenta responder con sus datos. Para el análisis nutricional, esto significa pensar en lo que quiere mostrar. ¿Está comparando elementos? ¿Mostrando una tendencia? ¿Desglosando un total? La respuesta le indicará directamente el gráfico más apropiado. Si su objetivo es comparar el recuento de calorías de varias frutas diferentes, una manzana, un plátano, una naranja, un gráfico de columnas es la herramienta perfecta. Las distintas barras verticales hacen que la comparación visual inmediata sea sencilla e intuitiva. Si los nombres de sus categorías son largos, pechuga de pollo a la parrilla, 100 gramos, filete de salmón a la sartén, 100 gramos, un gráfico de barras horizontal es una opción superior. El diseño horizontal evita que el texto esté apretado o inclinado, lo que garantiza la legibilidad. Ahora, imagine que desea hacer un seguimiento de su ingesta diaria de calorías a lo largo de una semana. Aquí, la historia trata sobre el cambio a lo largo del tiempo. Un gráfico de líneas es el vehículo ideal para esta narrativa. Mostrará claramente los picos y valles de su consumo, revelando patrones que quizás no note en una tabla, como una mayor ingesta los fines de semana. Cuando su enfoque cambia a la composición, como comprender el desglose de macronutrientes de su almuerzo, un gráfico circular se vuelve útil. Carbohidratos, proteínas, grasas. Esto es perfecto para ver si una comida está equilibrada. Pero recuerde que los gráficos circulares son mejores con pocas porciones, idealmente no más de 5, para evitar el desorden visual. Para una vista más dinámica de la composición a lo largo del tiempo, por ejemplo el seguimiento de cómo las diferentes comidas contribuyen a su recuento total de calorías diarias a medida que avanza el día, un gráfico de área es excelente. Muestra el total acumulado al mismo tiempo que ilustra el volumen de cada adición. Finalmente, considere un escenario en el que necesita mostrar dos tipos diferentes de información a la vez. Por ejemplo, desea mostrar su ingesta diaria real de proteínas en gramos junto con su objetivo diario recomendado. Un gráfico combinado sobresale aquí. Podría usar columnas para representar los gramos de proteína consumidos cada día y una línea horizontal recta para representar su objetivo. Esto permite una comparación inmediata y poderosa, mostrando no solo lo que comió, sino cómo se compara con su objetivo, todo dentro de un solo gráfico, fácil de leer. Sección 5. Creando claridad. Mejores prácticas para gráficos efectivos. Crear un gráfico es solo la mitad de la batalla. Asegurarse de que sea claro, honesto y fácil de interpretar es igual de importante. La primera regla es incluir siempre un título claro y descriptivo. Un título como gráfico es inútil. Un título como Ingesta diaria de calorías versus objetivo, del 7 al 13 de octubre de 2025, le dice al espectador exactamente lo que está viendo. Igualmente importantes son las etiquetas de los ejes. El eje Y vertical debe indicar claramente la unidad de medida, por ejemplo, calorías gramos de proteína. El eje X horizontal debe etiquetar las categorías o periodos de tiempo, por ejemplo, alimento día de la semana. Sin estas etiquetas, el gráfico son solo formas abstractas.
El color debe usarse con un propósito, no de forma decorativa. Use colores distintos y fáciles de distinguir para diferenciar entre series de datos, pero evite un arco iris caótico de tonos demasiado brillantes que puedan distraer la vista. Para las comparaciones, los tonos neutros con uno o dos colores resaltados funcionan mejor. Mantenga los fondos limpios y simples. El blanco o el gris claro casi siempre son suficientes. Elimine el desorden innecesario, como las cuadrículas excesivas, los bordes, los efectos 3D. Estos elementos rara vez añaden información y a menudo restan claridad a los propios datos. El objetivo es maximizar la relación tinta-datos. La simplificación es clave. No intente meter demasiada información en un solo gráfico. Si tiene demasiadas categorías para un gráfico circular, un gráfico de barras será más efectivo. Si un gráfico de líneas tiene demasiadas líneas superpuestas, puede ser mejor separarlas en gráficos más pequeños. Pregúntese siempre si cada dato que está mostrando es necesario para transmitir su mensaje. A veces, la agregación de datos, por ejemplo promedios semanales, cifras diarias, puede contar una historia más clara sin abrumar al espectador. El objetivo es guiar a su audiencia hacia una idea, no presentarles un rompecabezas. Finalmente, esfuércese siempre por la honestidad en su visualización. La forma más común en que los gráficos engañan es manipulando el eje ICO. Para los gráficos de columnas o barras, el eje que representa el valor casi siempre debe comenzar en 0. Comenzarlo en un número más alto puede exagerar visualmente pequeñas diferencias, haciéndolas parecer mucho más significativas de lo que son. Revise su gráfico y pregúntese, ¿esto refleja con precisión la realidad de los números? Un gráfico confiable genera credibilidad y garantiza que las decisiones tomadas en base a él sean sólidas. Un gráfico efectivo es, sobre todo, honesto.